Muy buenas noches de Perú, de Lima. Muy buenas noches a Corrientes. ¿Cómo Muchísimas están? gracias. Muchísimas gracias, Ior, por la No, posibilidad. es un placer, es un placer. Tengo Bueno, muy buenos recuerdos a Corrientes, a nuestros eventos, siempre. qué bueno volver a encontrarnos a la distancia. Le contamos un poco a la gente qué estás haciendo en Lima, porque estás ahora como responsable de países andinos. Sí, es Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Bueno, el otro costado que no conocías tan de cerca, porque claro, del lado de Argentina, Uruguay, Paraguay, lo viviste Sí, 6 claro, años. conozco también, sí. Tan solamente algunos países en América Latina que no conozco. Queríamos analizar contigo, York, cómo ves al continente, ahora que tienes un panorama más completo. Y empezamos por Perú, si te parece. Cuéntanos un poco qué está Sí, pasando en Perú con la política. sí, mira, depende que vemos. Ayer hubo un referéndum y un voto en el Parlamento y dicen el presidente y los congresistas no tienen impunidad. Sí, pueden sacar la impunidad y entonces fue una grande sorpresa porque el presidente quiso presionar al Congreso, pero fue un disparo en su pie, ¿sí? Eso es una cosa. Con respecto de los últimos meses, Perú es el país que tiene o tenía la cuarentena más estricta en toda América Latina, pero no funcionó. No funcionó y no tenía los resultados que el gobierno esperó. Y es claro, y ahora Perú, por ejemplo, tiene una caída o una depresión económica, el tercero más grande del mundo. Tiene tiene los segundos más infectados en toda América Latina, solamente Brasil tiene más. Y si se compara, por ejemplo, la gente que murieron en los mismos meses del último año y en este año, en este periodo, en los últimos 3 meses, murieron 87% más. Imagínense, imagina, Alberto. 87%. Ese es un desastre y económicamente la situación es muy seria, muy grave. Y si el gobierno no reactiva la economía en una forma mejor, creo que vamos a regresar al año 1989. Sí, es un desastre. En este momento significa que porque mira, cuando nosotros abrimos la oficina, la pregunta fue ¿dónde? Y yo elegí Perú porque Perú tenía los más buenos o los mejores datos económicos en los últimos años. Y esos son los resultados de 30 años de trabajo duro de los peruanos. Y este gobierno rompió todo en 6 meses. Es un desastre. Y el sistema Teníamos otra. político, el sistema político peruano, siempre a los latinoamericanos nos costó mucho entender por qué la economía peruana funcionaba bien, mientras el sistema político siempre tenía problemas. Presidentes Pero presos, presidentes sí, corruptos. sí, ¿Mm? sí, eso es absolutamente correcto. Hablamos de un país en donde los últimos 5 presidentes tienen acusaciones de corrupción. Hablamos de 25 años de corrupción del jefe del Estado. ¿Qué significa eso? No solamente es un problema, la corrupción no es un problema solamente de la clase política o, por ejemplo, del presidente. Si el jefe de Estado está involucrado en eso,
son todas las otras instituciones también, justicia, prensa, universidades, policía, militar. Es un cáncer. Eso es muy... Con respecto de la economía, tenemos que ver que 70% de la economía es informal. Tenemos, por ejemplo, 2.500.000 microempresas o pymes. Ellos hacen o garantizan el trabajo de 70% de todo. ¿Hola? ¿Entendiste? Sí, perfecto. Tenemos escucho, también, 70%. sí, tenemos también 2.500 empresas grandes que solamente garantizan 25% del trabajo por todos los peruanos. El gobierno pasó una ley para ayudar en la economía en esta crisis con 10.000 millones $10.000 millones. 7.000 millones de estos dólares deben llegar a los 2.500 grandes. Significa el promedio, el promedio solamente, podría recibir $2.800.000. A los 2.500.000 solamente deben llegar 3.000 millones. Significa que cada de ellos solamente el promedio recibe $1.200, $1.500. Es nada. Entonces, hay algunas decisiones que no pueden funcionar. No necesitamos un grado universitario para entenderlo, pero es así. Pero Otra tú cosa, eres optimista. para terminar, una cosa más grave. Perú en esta crisis fue el único país donde los perros tenían más derechos que los niños. Se puede pasar con el perro, pero los niños no pueden pasar. Los colegios están cerrados hasta el fin del año, pero podemos viajar. Esas son decisiones que yo no entiendo y que, en mi opinión, son contraproducentes. Esa situación en Perú. ¿Cuál piensas que va a ser la situación? Porque, claro, la pandemia ha hecho mucho daño en Perú. Tal vez sea uno de los países que peor le ha ido, tú contabas, con el coronavirus. Pero la pregunta es, si supera más rápido el problema, ¿no se va a recuperar más rápido también? Mira, es posible si las decisiones son buenas. Mira, tenemos que reactivar la economía rápido, porque mira, con 70% de informalidad, significa que en estos 3 meses o casi 4 meses de la cuarentena, mucha gente no ganó nada. Entonces la pobreza creció enormemente. ¿Sí? Ese también causa problemas y puede ser que más gente va a morir de hambre o de pobreza de la COVID. Ese es el problema, realmente un problema grave. Entonces necesitamos tomar decisiones para reactivar y ayudar a la gente rápido. Y la mejor ayuda para la gente es dar trabajo. Darles trabajo. Sí, ese es el mejor programa social. Sí. ¿Tú piensas que después de la pandemia vamos a tener en América Latina y especialmente en Perú un populismo más fuerte, una mayor concentración de las decisiones en el gobierno, la gente pidiendo más Estado, o piensas que después de la pandemia habrá una oportunidad para nuestras ideas? Yo creo en todo el mundo con esta situación.
el peligro que tenemos partidos radicales de derecha y de la izquierda, y ellos crecen con votantes, es una opción, no solamente en América Latina. Acá en Perú, creo, si continuamos con este camino, yo creo en el año que viene vamos a tener una elección presidencial de 2 candidatos a la izquierda y a la derecha. Podemos elegir de cólera y pestilencia. Sí, ese es el problema. Pero no es que pandemia es la primera vez que un problema o una catástrofe afecta a todo el mundo. Hay otros problemas globales, por ejemplo, migración, terrorismo, medio ambiente, pero solamente afectan una región o 2 regiones, pero nunca al mismo tiempo a todo el mundo. Es otra forma, y ningún país fue preparado por esa situación. Y para mí es imposible, es imposible. Entonces la pregunta es cómo resolvemos este problema, cómo los preparamos para la próxima vez. Y yo tengo miedo que el nacionalismo y el egoísmo nacional está creciendo. Ese es un problema grande. ¿Ves que esa situación se replica también en los otros países? ¿Puede pasar esto también en Ecuador? Sí, por ejemplo, en Alemania. Alemania es un país que maneja esta crisis muy bien. No excelente, pero muy bien. Pero también ayudó mucho a la economía con programas del Estado. Y ahora en este momento tenemos dos reacciones. Las izquierdistas toman esta decisión y dicen, ok, si ayudamos con el Estado tiene que tener más influencia en la economía. Están pidiendo una renacionalización a las empresas o áreas de economía que antes hemos privatizado. Este también es una pregunta, es un problema en Argentina, es un problema acá en Perú, en otros países también. A otro lado, tenemos las nacionalistas que dicen, mira, este problema fue un problema global, pero los bloques regionales o internacionales no funcionaron. ¿Qué fueron los actores? Los estados nacionales, los gobiernos nacionales. No funciona la Unión Europea, no funciona la Organización de Estados Americanos, no funciona, no sé, Asia. Entonces, cada país toma sus decisiones. Mira, en Europa, donde no hubo fronteras, cerramos las fronteras, teníamos controles en las fronteras de Alemania a Austria, Alemania a Suiza. No sé, los últimos 20 años no teníamos. Esa es una amenaza de ambos campos políticos, de derecha y izquierda. Ese es un gran problema. En América Latina también, mira, Bolsonaro es un problema. En Chile esta situación es un poquito distinto, porque Chile es el país que creo que tiene el tercer más grande número de infectados, pero acumulados. Pero en realidad también tiene un número muy grande de recuperados. Entonces maneja la situación mejor que los otros países. Sí, es otro problema. Pero digamos que Chile hace muchos años que viene siendo una situación diferente, salvo la amenaza que vivimos el año pasado con la Constitución y con la izquierda reclamando, pero salgamos de Chile y pensemos un poco cómo afecta esto a Ecuador o cómo afecta esto a Venezuela. Mira, Ecuador es un ejemplo bueno y, digamos, el sector privado funciona mejor que el sector estatal. Que vemos el problema que teníamos en Guayaquil antes, un desastre, la gente murió en la calle y todo, y ahora, cuando involucraron el sector privado, mejoran rápido.
No digo que la situación es excelente en este momento, pero la involucración o la actividad del sector privado ayudó mucho para mejorar la situación. No tenemos acá en Perú. El gobierno no estuvo escuchando al sector privado, fue como enemigo. Ahora están repensar su actitud. Ese es un ejemplo bueno que una economía de mercado funciona mejor y tiene mucha fuerza también en una crisis. ¿Cómo estás observando el fenómeno Bolivia? Bolivia tiene probablemente una elección dentro de poco tiempo y es una situación controversial, ¿no? Ya, en Bolivia esa situación, no sabemos cuándo tenemos las elecciones en septiembre. Hasta ahora es la proclamación, pero vamos a ver. Vamos a ver, sí, es la segunda vez que postergaron las elecciones, ¿sí? Es un problema. En Bolivia es una situación, también tenemos, claro, Chico Morales, no tenemos que hablar de eso, ¿no? Eso es claro. Pero también la presidenta interim que tenemos, y sí, es muy religioso con la Biblia, también es un extremo también. Entonces, Bolivia es no fácil y espero que, y mira, si tenemos en esa situación elecciones, ¿qué elecciones tenemos? La gente tiene miedo a ir a votar, por ejemplo. Es posible que el porcentaje de la población que va a elegir o votar es poco. Aún creo que hay obligación de votar en Bolivia también, pero la gente tiene miedo, tiene miedo. Entonces, Ahora, en esta situación, en Estados Unidos también, no sabemos cuántas personas van a votar. Pero hay un fenómeno que me interesa analizar contigo, York, que es la situación, por ejemplo, por la que pasó el continente en general. Partidos de izquierda, populistas, versiones distintas como la de Correa, Evo Morales, en su momento Lula, Dilma, los Kirchner en Argentina, y las salidas de esos sistemas han sido salidas diferentes. Por ejemplo, en Argentina con una coalición como Cambiemos, pero en Brasil con una coalición liderada por un personaje que muchos liberales lo miran con cierto temor, porque dicen, cuidado, que este personaje no es de izquierda, pero tiene características de un líder populista. Sí, mira, en situaciones como esto, siempre la mayoría de la gente quiere liderazgo. Y el liderazgo de partidos democráticos no es tan fácil en una situación que tenemos. Siempre están discutiendo, hablando, conversando, a veces peleando, luchando, y la gente tiene la impresión que pasa nada y no pueden decidir nada. Entonces, que el deseo por una mano fuerte está creciendo. No solamente en América Latina, creo es un reflejo humano. Y si falta esto, si no hay, y es muy fácil en una situación de por una persona que es muy extremista. Es muy fácil y pretende, mira, como Trump, I'm the guy who can solve the problem alone. Yo soy la persona que puede... Lo siento, si nos dijo en una situación normal, hey, chico, estás loco. Pero en esta situación, la gente está deseando liderazgo y una persona que darles esperanza, una perspectiva positiva. Y no es fácil como un partido democrático porque no hay soluciones fáciles. No hay soluciones fáciles. Y no hay una recuperación rápida. Y no creo que vamos a regresar a la situación que un año antes. Vamos a tener otra normalidad. ¿Sí? Y, por ejemplo, en las redes sociales, si
si vemos o leemos qué está pasando en las redes sociales, no sé cuántas veces se anunciaron una vacuna rápido, una vacuna rápida. No, yo no creo que este año vamos a tener una vacuna. Pero es mucho también, es mucho desinformación, es mucha inseguridad. Y esta inseguridad siempre es un paraíso por populistas. Si bien no es tu zona, no es tu área de interés hoy, pero estás muy informado sobre lo que pasa en México. Y me gustaría tener una opinión tuya sobre la situación de México, que también es una situación nueva y también peligrosa. En México tenemos una oficina en México. Es mejor que preguntas mi colega en esto, pero que lo veo es, México no hizo mucho en este momento. La cuarentena fue una cuarentena estricta y tienen una tasa muy alta de muertos, ¿sí? Y también el crimen organizado y todo es fuerte, ¿sí? Sí, eso es una... Pero la preocupación por México es porque, claro, es un país grande, es un país que se corrió a la izquierda, es un país también con un liderazgo también de estos mágicos que le gusta a América Latina, de todo fácil, todo simple. ¿Eres optimista o eres pesimista con respecto a América Latina y el futuro, Jörg? Yo creo, no podemos decir que vamos a tener el mismo desarrollo en todos los países. Soy optimista en Chile, soy un poquito más optimista que en los otros países de Ecuador. En Colombia ahora está creciendo el número de los infectados, es difícil. Perú, te dije, creo que tenemos la elección, una oportunidad de elegir de izquierdistas y un nacionalista o derechista. Brasil... Estamos atrapados. ¿Qué podemos decir del gemelo de Trump? Y también, Alberto, también depende mucho del resultado en noviembre de Estados Unidos. Sin duda. También, ¿no? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Cuál es tu pronóstico? Estoy rezando por Biden. No es, mira, un país que tiene la oportunidad de 75 y 77 y no es el futuro del país. Para mí es un milagro que estas personas con esta edad son los dos candidatos. Es por un país como Estados Unidos, que siempre significa esperanza, futuro, progreso. Eso es el progreso. Eso es el progreso. Pero cada persona es, creo, mejor que la persona en la Casa Blanca que tenemos en este momento. Sí, la última pregunta que me gustaría hacerte sobre el liberalismo. Tú viviste todo este proceso en Argentina durante 6 años, ahora estás en Perú hace ya más de un año. Pero todavía estoy probando. Y la pregunta es si viste crecer al liberalismo con más jóvenes, con más gente, con nuevos referentes, con nuevas personalidades. ¿Sos optimista con respecto al mundo de las ideas de la libertad? Mira, Argentina siempre fue mi país favorito en América Latina. Siempre estoy trabajando hace 27 años en la fundación y siempre fue mi sueño ir a Argentina. Y los think tanks, como tú, como sos el presidente de la Red Libertad, la calidad y la cantidad de las organizaciones liberales que existen en Argentina es increíble. El problema en Argentina es
como en muchos países que vemos en Venezuela, que la oposición anti-izquierdista no está unidos. Una vez fue y ganamos con Macri, pero después, ¿qué fue? Cuando empezó con su presidencia, no hubo ninguna unidad. Y este es el problema. La gran ventaja de los izquierdistas es que nosotros liberales nosotros somos campeones en luchar entre nosotros. Somos campeones hace años, ¿sí? En dividirnos. Sí, y me preocupo mucho qué está pasando en este momento en Argentina con el gobierno, pero también hay movimientos movimientos para formar partidos digitales con Agustín, con otras personas. Mira, tenemos el Papa del liberalismo, Ricardo López Murphy, es una persona respetuosísima, ¿sí? Y realmente es una persona muy liberal y es un político que no es corrupto, que tiene muchas ideas tenemos muchas oportunidades, pero yo siempre digo, Argentina es un país que tiene todos los recursos, pero es también un país que nunca lo uso. Está llena de argentinos. Sí. No uso sus opciones que tiene. Para mí, esa es una cosa que en estos 6 años nunca entendí. ¿Y con los jóvenes sos optimista, Jörg? ¿Con los jóvenes de América Latina? Sí, por ejemplo, es una gran ventaja, por ejemplo, en Perú, en otros países, excepto Chile, con excepción de Chile, tenemos una población muy joven. Y los jóvenes son muy activos, pero también tienen que unir. Los jóvenes tienen que unir y tienen que cooperar. Y en Argentina tenemos muchos jóvenes que tienen un pensamiento liberal. Y solamente es el desafío y para mí también la obligación de ustedes, de tuya, y Agus y otras personas, liderarlos y educarlos y motivarlos para formar una fuerza política. Tenemos que pero ustedes tienen todas las opciones. Y Alberto, sabes que extraño mucho nuestras amistades y el Malbec y la carne, por favor. La carne peruana no es como la carne argentina. La cocina peruana es la mejor. Es muy buena. Es la mejor en América Latina. Pero mira, yo no necesito mucho. Carne argentino y el Malbec y mis amigos. Sí. Un abrazo muy grande, Jörg. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Sí, gracias. Siempre a su disposición. ¿Sí? Ojalá y suerte y continúa con todo el trabajo. Hacen un trabajo excelentísimo y necesitamos Club Libertad y las otras instituciones en Argentina. Un abrazo grande y saludos a toda la familia. Sí, igualmente. Y cuídense mucho. Y mis saludos a todos los amigos. ¿Sí? Gracias, Alberto. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.